el 28 de febrero de 1943, Ernesto Gallardo y Juan Gil Preciado fundaron en Guadalajara, Jalisco, la Confederación Nacional de las Populares. Para 1988 se dice que fue el día que se cayó el sistema y que ganó Salinas. Esto fue muy escuchado por un supuesto fraude, lo que dice que fue de cómputo, lo cual provocó dudas acerca de este fraude. Perdón, era el titular de la Comisión Federal Electoral, encargada del recuento de votos, y dio el triunfo a Salinas de Gortari. Y en 1989, el PRI por primera vez pierde, después de sus 60 años de existencia, ¿el qué? El monopolio. Y quien ganó fue el Partido de Acción Nacional, que fue el PAN con Ernesto Rufo. En 1994, la sucesión del PRI, que fue asesinado durante su campaña electoral, y Ernesto Zedillo es el candidato sustituto que gana las elecciones. Siguiente. El 2 de julio del 2000 pierde su primera elección el presidente y queda... Y por primera vez en la presidencia del país queda un candidato del PAN. La que sigue. En el 2017 dice que a lo largo de más de 8 décadas el PRI ha vivido un proceso de constante renovación que ha destacado por sus dirigentes nacionales, entre ellos Manuel Pérez Treviño, que es el... Dice que el PRI tiene políticos destacados como Carlos Madrazo y Jesús Reyes Heroles o Luis Donaldo Colosio. La que sigue. Asimismo, en este periodo se crearon las instituciones más importantes de la vida nacional, como Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la UNAM y muchas otras. La que sigue. Esta es una lista de los presidentes que estuvieron en México, y pues voy a ver si alcanzo a leerles unas. El primer, fue de octubre de 1928 hasta abril de 1929. El segundo fue Zenón Suárez, mayo de 1929 hasta mayo de 1930. También estuvo Felipe Estrada Garduño, que él fue de mayo de 1930 hasta mayo de 1931. Y el cuarto sería hasta abril de 1932. Y está Abelardo Montaño, que duró de abril 1932 hasta enero de
1933. Y pues son un montón, si no lo acabo, si la leo. Adi, ¿me puedes hacer la siguiente, porfa? Bien, en nuestra conclusión, pues vimos que el PRI es una etapa constante, o sea, estuvo insistiendo, su lucha sí fue, o sea, sí estuvo luchando para llegar a donde estaba. Sus objetivos en algún principio fueron, o que le dieran al país un mecanismo donde los diversos grupos del poder negociaran, sin que estos deshabilitaran al país. En la historia nos cuenta que los recursos económicos no eran tan buenos para el partido, entonces establecieron que que cada uno de los soldados se les rebajaba como una cuota de sus sueldos para poder aportarlo al partido. De hecho, ellos dice que era tan simpatizado el partido que nadie decía nada, o sea, todos estaban contentos de apoyar. Es un hecho que no han sido democráticos ni defensores de los derechos humanos. Esto quiere decir que a veces, pues ya con el tiempo se fue a lo mejor perdiendo su objetivo porque, pues, digamos que sí son corruptos. Y ya es lo que dice, es de hecho que no han sido democráticos ni defensores de los derechos humanos cuando han ejercido el poder. Sin embargo, no todos es negativo con respecto al nacionalismo y revolucionario. Conoce como que pues ya no es tan buen partido. Y pues eso sería todo de nuestra parte, profesor. Ok, muchas gracias. No sé qué decir. Cuando ustedes mencionan, o cuando mencionaban ahí en la presentación que el candidato, a ver, ¿qué candidato menciona una sana distancia entre su partido y él? ¿Qué candidato qué, profe? Menciona una sana distancia entre su partido y él. ¿A qué se refiere con una sana distancia? ¿Que no Cárdenas. involucre lo personal o qué? Pues no sé, ustedes lo mencionaron. ¿No se acuerdan? Pues se vale decir que no. Yo no me acuerdo quién lo mencionó. Ok, lo mencionó Ernesto Zedillo. ¿Sí? A ustedes ahí lo tienen. Ernesto Zedillo dice una sana distancia. Y lo ponen también entre comillas. Obviamente supongo que no sabemos lo que significaba una sana distancia, lo que significa una sana distancia, ¿va? Yo creo que es el hecho de separar como los objetivos personales en un partido político a los objetivos pues sociales, ¿no? Pues de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que sana distancia en ese sentido, era, bueno, en ese momento se vivía una fuerte presión social sobre el partido político, puesto que se rumoraba, pues precisamente que el mismo partido político había mandado matar a su candidato anterior. El candidato anterior, Colosio, pues tenía ideales con los que fundamentalmente se había sustentado el Partido Político Revolucionario Institucional, que era pues prácticamente sacar de la miseria o apoyar al pueblo, ¿no? Entonces se rumoraba pues que el mismo partido político PRI había mandado matar a su propio candidato, puesto que había, digamos, de alguna manera traicionado los ideales o los intereses políticos y económicos del mismo partido. Entonces, cuando entra Ernesto Zedillo, ustedes no lo mencionan, hace referencia a una sana distancia entre su partido y él. ¿Por qué? Pues porque menciona
o bueno, porque no se quiere de alguna manera deslindar de esa carga o presión social que existe para derrocar el PRI, ¿no? Entonces hace el comentario o hace referencia a una sana distancia precisamente para poder obtener mayor apoyo del voto popular, ¿no? O sea, que no se relacione al candidato o al nuevo candidato Ernesto Zedillo con el asesinato del anterior candidato, ¿no? Al candidato presidencial. Bien, ¿qué más? Bueno, pues es todo, es todo. ¿Ustedes algo más que quieran agregar? No, sería todo, profe. Bien, pues muchísimas gracias, chicos. Bien. Siguiente partido. ¿Qué más tenemos? El equipo de 4. El PAN. Hola, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre el partido de PAN. Estamos integrados por Luis Luna, Aldo Arón y Natalia. Y bueno, aquí les presentamos al presidente actual, Marco Cortés Mendoza, que nació en Zamora, Michoacán. Estudió Contaduría Pública y tiene un diplomado en Mercadotecnia Pública y de Gobierno. Él empezó a dirigir su estado desde 1998 y a nivel nacional en el 2001. Aquí nos dice que el Partido Acción Nacional es un partido político mexicano, laico, de ideología humanista, a fin de las ideas de ideología de derecha. O sea, esto quiere decir que de derecha son las personas tradicionalistas, las personas que creen en la Iglesia Católica o más bien como en creencias. Y la izquierda es la socialista, que es pues lo opuesto a tradicionalista. Y aquí dice, pues el PAN fue fundado en 1939 con el principal partido opositor en México, que su partido opositor es el Partido Nacional Revolucionario. Y cuenta con 10 gobernadores, 399 alcaldes, 25 senadores, 79 diputados y 223 diputados locales. Dice que a lo largo de los 78, la historia del Partido Acción Nacional ocurrirán pugnas. Pugna significa como diferencias ideológicas entre otros participantes, o sea, que pensaban de manera diferente. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Y aquí en 1939, en la misión del PAN, estos fundadores tenían diferentes ideas, ya que González Luna pretendía poner una escuela donde enseñara a los demás que conocieran los deberes de la política. Y Morín solo quería ganar las elecciones, que solamente era como su interés. Pues ya la siguiente, ya de ahí no sé qué. Para 1949, la sobrevivencia del PAN dependía de los militantes que provenían de organizaciones como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Manuel Gómez Morín fue obligado a dejar la dirigencia nacional en vista que el sector que lo apoyaba eran los empresarios, universitarios e intelectuales. Aquí Juan Gutiérrez fue nombrado dirigente nacional con el respaldo del movimiento político sinarquista. La Alianza Nacional consideró necesario construir
una alianza con otras fuerzas políticas para fortalecer la estructura del partido y se unió con con el partido Fuerza Popular. La alianza se rompió cuando terminó la campaña electoral. Después de que se terminó esa alianza, se alió a otros movimientos nacionales como los encabezados por el líder católico José González Torres, y el PAN fue identificado como un partido de ideología católica. El entonces dirigente nacional del PAN, Manuel Gómez Morín, consideró necesario romper con la imagen de un partido alejado de los requisitos del laicismo. En el 72 surgen dos corrientes dentro del partido. Los doctrinarios y los conchilistas. La última se caracterizó por su pragmatismo y los puestos de elección popular, y no el adoctrinamiento y capacitación de los cuadros panistas. Ya si quieres la siguiente, Natalia, por favor. En todos estos años del PAN, siempre fue la misma lucha interna que tenían desde que se empezó a formar el partido. La lucha entre los que querían, pues ahora sí que una pugna también dentro del partido entre los tradicionalistas y los que querían que un partido se presentara con ideas un poquito más alejada de los valores católicos y todo eso. Y fue lo que tenía este partido durante muchos años. La siguiente, Natalia, por favor. Después del proceso electoral del 88 para renovar la presidencia de la República, ocurrieron una serie de confrontaciones entre los integrantes de la cúpula panista, principalmente entre el ex candidato presidencial Manuel Cloutier del Rincón y el presidente del partido, Luis Álvarez. El 16 de noviembre del 88, la dirigencia nacional del PAN publicó el documento Compromiso Nacional por la Legalidad y la Democracia, en el que se reconoce a Salinas de Gortari como el nuevo jefe del Ejecutivo. El Maquillo, por su parte, ha llamado a la resistencia civil y desconoció los resultados oficiales. Sin embargo, se ve debilitado por la oposición de su partido, que reconoció la legitimidad del nuevo presidente. El 2 de diciembre del 88, un día después de tomar posesión de la presidencia, Gortari se reunió con el dirigente panista y comenzó sus negociaciones. Con esto se generaron fracturas al interior del PAN. También cabe señalar que a Cloutier lo apodaban Maquillo, y también hablamos que se hablan de reformas legislativas contra la corrupción y en el cual busca una responsabilidad ética y con sensibilidad democrática por parte de sus servidores públicos. Y luego, Es que estoy intentando cambiar, pero no sé por qué no se puede. ¿O por qué no dejas de compartir y vuelves a compartir? A ver si ya...
Para 1992, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, la bancada panista apoyó iniciativas del gobierno. Diego Fernández de Ceballos se manifestó a favor de la quema de paquetes electorales que contenían las boletas en las que se sospechaba que se comprobaría el fraude de las elecciones de 1988. Y bueno, cabe señalar que dentro del mismo PAN, se creó al verse marginados, decidieron separarse y formar un nuevo partido, el cual no logró un registro, pero sí que el PPD los ayudara a que varios de sus miembros tuvieran puestos públicos. Y Carlos Gómez Álvarez fungió como coordinador general. Para 1994, la sensación de cercanía con el PRI creció al interior de la militancia de Acción Nacional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y se fortaleció durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Y durante esos años, pues México enfrentó las peores crisis en la historia de nuestro país, aunque así México salió de la crisis económica y recuperó su crecimiento. Para el 2000, Fox fue el primer presidente de oposición electo en 71 años, y la militancia panista decidió que su candidato para contener por la presidencia de la República en el 2000 sería el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, mismo que había cuestionado el comportamiento de Diego Fernández de Ceballos durante las negociaciones con el expresidente Carlos Salinas de Gortari en el año 1988 y durante las campañas electorales en 1994. Para el 2006, el PAN mantuvo el poder en las elecciones de ese año. Al interior del partido siguieron manifestaciones de desacuerdo relacionadas con la forma de gobernar. Y es que esto se habla del supuesto fraude electoral tras la declaración de Roberto Madrazo, ex candidato del PRI a la presidencia, de que en sus actas de elección tenía como ganador a López Obrador sobre Calderón, pero de haber sido así, las pruebas se tenían que presentar. La pugna calderonista. En 2017 se vuelve a dar otra pugna, lo cual son como pequeños desacuerdos o disputas entre los militantes del partido. También se da a conocer que el gobierno de Felipe Calderón tuvo una crisis y esto lo hicieron, lo expresaron pues a la luz pública. También se dice que diferencias ideológicas entre grupos o participantes del mismo partido. Sería todo, maestro. Ok, ¿esa fue la conclusión? ¿Sí? Hola. Bueno, como conclusión en sí, el PAN ha pasado por distintas etapas en lo que va desde que lo fundaron, desde la misión que tenían cada líder hasta que llegó a la presidencia, desde que Calderón ganó las elecciones. Y en sí, pues, cada candidato del PAN o cada miembro es una persona que es preparada. No estamos hablando que solamente terminaron la preparatoria o cosas así. No, cada persona, pues, ha estudiado lo suficiente para llegar al puesto que tienen en el partido y también en la política.
¿Algo más? Bueno, desde que se creó hasta este momento, el PAN ha sufrido siempre la diferencia de ideologías dentro de sus militantes. Esta ha sido la principal razón por la que el partido se ha visto desgastado o a veces se ha visto débil, ya que dentro de sus filas siempre hay un desacuerdo grande, que es lo que ha sido su debilidad más grande. Pues hasta en sus mejores momentos, cuando llegó a alcanzar la presidencia, siempre dentro del partido hay desacuerdos que están dañando o debilitándolo. Ya, yo creo que sería todo. No sé si mis compañeros tienen algo que agregar, pero creo que es todo. Bien, muchas gracias. A ver, preguntas. Jocelyn, ¿qué fue para ti lo más relevante que hizo el Partido Acción Nacional? Pues lo que se me hizo interesante fue que González Luna quiso poner la escuela pues para que la mayoría supiera pues qué es lo que se habla en la política y para que aprendiera. Fue lo que se me hizo a mí pues interesante. Para enseñar a los demás pues que no se quedaran así como que ¿qué hago? ¿Qué sigue? No, él le seguía dando como más aprendizajes pues para que pudieran pues quizás opinar en algo. Okay. Para ti, Aaron, ¿qué fue lo más relevante del Partido Acción Nacional? ¿O qué es lo mejor que ha hecho? Bueno, pues relevante me parece que ha sido a través de los años, o sea, las diferencias que han tenido entre militantes de los partidos y, o sea, el proceso que han seguido para seguir saliendo adelante, para seguir formados pues como grupo. Muy bien. Y a ver, otra pregunta más. ¿Cuál fue la razón o cuál fue la propuesta de valor que dio el Partido Acción Nacional para poder llegar a la presidencia? ¿En cuál de sus dos presidencias, profe? De preferencia en la primera, porque fue cuando se dio el quiebre entre el PRI, que estaba en la presidencia, y llegó después el PAN. ¿Sí me di a entender con la pregunta o tal vez no la entendimos? Sí, sí la entendimos. ¿No era esa, profe, la de abrir escuelas o doctrinas? No sé, yo les pregunto a ustedes para que, o sea, para que despierten y pongan a trabajar su cerebrito, qué fue lo que pasó para ustedes y que estudiaron el Partido de Acción Nacional? ¿Qué fue el detalle o qué fue lo diferente o por qué no ganó el PRI esas elecciones? Si ya teníamos un buen rato votando por el PRI, si el PRI estaba en nuestros corazones, si el PRI mantenía propuestas de valor súper interesantes, o sea, estoy hablando por hablar, ¿no? ¿Qué fue A lo que mi nos vez, hizo decidirnos por el PAN? en mi opinión, no hizo el PAN mucho en realidad más que estar de la misma magnitud en publicidad que su opositor. Y fue un tiempo donde la gente estuvo cansada del PRI, y no aguantó ya otro gobierno. Entonces se fueron por el opositor más grande, que en ese momento fue el PAN.
pero en realidad yo no creo que haya tenido una propuesta que haya despertado a la gente o que no. Se me hace que pasó lo mismo que pasó en estas elecciones, que simplemente otra vez nos cansamos del PRI y el que hizo la mejor publicidad durante 12 o más años fue Andrés Manuel y eso fue lo que le dio la silla. Porque en Ok. realidad, pues, así como que digo, una propuesta que haya despertado a la gente, pues ningún político bueno, en mi perspectiva, ningún político la tiene. Hacen publicidad mejor unos que otros, sí, estamos cansados de ver el mismo, eso también. Pero en realidad una propuesta, pues a mi perspectiva no la hay. Perfecto, gracias. Más o menos a ese tipo de pensamientos es al que queremos llegar un poquito con esta clase, ¿no? O sea, pensar un poquito fuera de la caja y decir, o sea, ¿realmente me está ofreciendo algo o es simplemente que ya me cansé de lo mismo, ¿no? ¿Realmente este partido político me está ofreciendo algo? O sea, hay que escuchar a los partidos políticos. ¿Qué es lo que nos han estado ofreciendo o cuál es su discurso presidencial o su discurso de campaña que me está trayendo? Quizá no es ninguno, o sea, y como mencionas, en esas últimas elecciones, mucho fue pues el menos peor, ¿no? O ya probamos PRI, ya probamos PAN y tampoco, no nos encantó, pues bueno, vamos viendo qué es lo que sucede con Andrés Manuel, ¿no? Entonces, muchas veces, y es importante ese comentario de decir, bueno, yo considero, porque, y esto de política, igual que en religión y fútbol, mucho es lo que tú consideres, ¿no? O sea, los hechos están, claro que sí están, o sea, podemos ver, digamos, de forma cuantificable el crecimiento económico, podemos ver el desarrollo que ha tenido México durante los sexenios, podemos ver muchas cosas cuantificables, ¿sí? Pero mucho detrás es la percepción que cada uno de nosotros tenemos desde nuestra trinchera, y eso me refiero a tú como posición privilegiada que vas a una escuela de paga, y puede ser otra perspectiva totalmente diferente a aquellas personas que están estudiando en una universidad pública, ¿no? O los que están viviendo en Chapalita respecto a los que están viviendo en Tonalá. Entonces, son muchas perspectivas de cuánto ha sido el beneficio que hemos estado recibiendo nosotros como sociedad al poner determinado partido político en la silla, ¿no? Entonces, ese es el tipo de pensamiento crítico que debemos tener desde nuestra trinchera, porque estoy de acuerdo que no va a ser lo mismo que yo vote en este momento por el PRI o por el PAN o por Morena, teniendo ya 34 años, a diferencia de ustedes que tienen veintitantos, ¿no? Entonces, también ese factor de edad, de experiencia, de dónde vivo, de cómo crecí, etcétera, etcétera, me van a dar, digamos, la información suficiente para poder tomar una decisión. Entonces, vamos tomando ese tipo de pensamientos críticos y ponernos a pensar desde nuestra trinchera, ¿realmente me beneficia? ¿Realmente he hecho algo? ¿O qué es lo que está sucediendo, no? En contraste, por ejemplo, con el Partido Revolucionario Institucional, tus compañeros nos mencionaban, es que, bueno, este partido ha creado o se crearon instituciones súper importantes como el IMSS, como el ISSSTE, o sea, ya vemos una atención de salud hacia la población, ¿no? Se creó también la institución de Pemex, ¿no? Se creó la UNAM, la máxima casa de estudios pública que tenemos en el país, ¿no? Claro, entonces podríamos decir, bueno, ¿y por qué no seguimos con el PRI si ha creado tantas cosas buenas? Bueno, pues es que a lo largo de 70, 80, 100 años que han estado ahí, pues ni modo que no se cree algo, ¿no? Igual hubiera pasado si hubiera estado a lo mejor cualquier otro partido político. ¿Por qué? Porque la necesidad y la misma globalización y la misma sociedad nos va a empujar siempre a crecer, ¿no? Nos va a empujar siempre a desear algo más. Bien, vámonos rápidamente con el último equipo que tenemos. Ojalá que lo podamos hacer en los próximos... Quedan 8 o 7 minutos, profe, ¿cree que avancemos? Súper poquito. No, ¿verdad? Mejor no la aventamos para la próxima clase, ¿no? Sí, pues mejor para la próxima clase, porque además tenemos un video para que puedan entender la historia. Ok, vale, me parece muy bien. Entonces, nada más para cerrar la sesión de hoy, no vamos a tener quiz esta semana no hay examen rápido, pero sí tenemos una tarea que entregar, es un análisis de una lectura, se llama The American Way of Life, ¿sí? Entonces, hay que realizar la lectura y hacer un análisis de ella, ¿sale? Entonces, ya están las presentaciones de estos dos equipos y me parece que también activé también la de Morena en la plataforma para que puedan tener acceso a ella, ¿vale? ¿Algo más que quieran agregar? No. ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan una bonita semana y un buen fin de semana.
Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, bye.